atención por la asistencia a esta rueda de prensa, convocada fundamentalmente para dar respuesta a dos comunicados o ruedas de prensa que realizaba el PSOE en los últimos días. Primero fue hace una semana, cuando por nuestra parte dábamos a conocer la sentencia condenatoria al ayuntamiento por importe de 52.000 euros en concepto de indemnización o bien readmisión del anterior coordinador de Recursos Humanos, señor Rosales. Ahí el Partido Socialista emitía un comunicado en el que daba a entender algunas cosas que queremos contestar aquí. En segundo lugar, también queremos hacer mención a la rueda de prensa que ayer hizo el Partido Socialista en referencia al pleno de presupuestos y a la relación de puestos de trabajo que parece ser tanto le han molestado. Lo primero que me gustaría decir en torno a la asistencia, después de ver las dos comparecencias que ha hecho el Partido Socialista, lo más destacado y lo que me gustaría recalcar es que en ningún momento el señor Hinojosa niega la sentencia. En ningún momento niega o deja de aceptar que lo que dice ahí es cierto. En ningún momento dice que la sentencia sea errónea, que sea falsa. Es decir, el señor Hinojosa acata la sentencia de principio a fin y por lo tanto se expone a lo que le pueda venir, porque como ya hemos anunciado, desde el Ayuntamiento estamos estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra los responsables políticos, porque entendemos que puede haber una prevaricación desde el momento que el secretario anterior ponía en conocimiento del equipo de gobierno, en concreto de la alcaldía, como así menciona la sentencia, que se estaba cometiendo un fraude de ley, que este señor estaba asumiendo funciones impropias. Desde ese mismo momento, el señor Hinojosa ya podía haber tomado alguna determinación. De hecho, la resolución judicial así consta y ahora le leeré. Con ese silencio, como se dice que el que calla otorga, pues el señor Hinojosa pues reconoce que el contrato estaba en pleno fraude de ley. Reconoce que era conocedor de la situación del señor Rosales dicha por el señor secretario. Y reconoce que encomendó funciones impropias al señor Rosales, como, por ejemplo, la de ser secretario en la mesa de negociación general, que fue una advertencia hecha y reiterada en numerosas ocasiones por los sindicatos. En ningún momento una persona que no es funcionaria debe asumir el papel de secretario. En el momento de que el equipo de gobierno socialista, pese a la advertencia, permitía que este señor ocupara la plaza secretario, estaba otorgando funciones indebidas. Entre esas y otras muchas cosas, viene la sentencia de 52.000 euros, que puede ser más, porque como saben, y así dijimos, hace unos días, no hace mucho, y es el motivo por el que nosotros demoramos el dar a conocer la sentencia, el señor Rosales presentaba un recurso por el que estaba o reconocía o anunciaba que no estaba conforme con la sentencia y esperaba una ampliación de ese periodo reconocido hasta el año 1996, si no recuerdo mal. Por lo tanto, nos estaremos yendo a una indemnización superior a los 100.000 euros. Bueno, por mi parte, eso es lo que voy a comentar. Ahora, Inmaculada, como concejal de Recursos Humanos, continuará haciendo valoración. Las declaraciones realizadas por el portavoz del Partido Socialista indicarle una cosa, que se ha despachado en su estilo, echando balones fuera. En relación a la sentencia del señor Rosales, y en la que el portavoz indica que tiramos una bomba de humo y que la misma podría costar 0 euros a los alcalainas optando por la readmisión del señor José Manuel Rosales, indicarle al señor Hinojosa si es que pretende que el Partido Popular readmitamos a su personal de confianza en puestos de técnico de administración, en grupo A1, sin pasar ni siquiera por ningún proceso selectivo de convocatoria pública como cualquier otra persona que accede a la función pública, y es la condición de personal eventual, no puede constituir mérito para el acceso a la función pública o para la promoción interna. ¿Quiere el señor Hinojosa que asumamos la incorporación de personas con una afinidad política al PSOE, incorporada a dedo? En definitiva, enchufarlo como persona indefinida. La sentencia en este caso dicta fraude de ley en la contratación, y como bien sabe el Partido Socialista, no se tiene que indemnizar a ningún personal eventual. De hecho, es el Partido Socialista, el 14 de junio del 2019, en el que cesó, antes de su marcha del gobierno, a otras 5 personas eventuales, como indicaba, también incluido entre ellos el señor Rosales, y no se ha indemnizado a ninguno de ellos porque no corresponde. Por eso,
Queremos dejar claro que el PSOE, en connivencia y gestado con un trabajador eventual, han ido cocinando por el puesto que ostentaba, un puesto destinado a un funcionario de la administración pública, sin cumplir los principios de publicidad, capacidad, igualdad y mérito. Es decir, lo contrataron para una cosa e hizo otra muy distinta durante nada menos que 12 años. Por ello, es una barbaridad el que él mismo estaba extralimitando conscientemente en sus funciones y el PSOE consentirlo, haciendo caso omiso al secretario, de que nada más llegar al ayuntamiento advirtió, haciéndoselo saber al alcalde en aquel entonces, el señor Hinojosa, que el actor hacía funciones de jefe de recursos humanos, no de personal eventual, y a lo que no se tomó ninguna iniciativa tendente a modificar el estatus jurídico del actor, el señor Rosales. El motivo por el que desde el gobierno decidimos aguardar la noticia de la sentencia hasta el mes de febrero se debe a que fue el día 24 de febrero de 2020 cuando el señor Rosales interpone un recurso de suplicación. Tenemos constancia el día 25 y el día 26 damos la noticia. Es el motivo. En ningún momento hemos querido buscar la coincidencia con un pleno. Les recuerdo, 24 de febrero, cuando el señor Rosales interpone el recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Andalucía. Por lo tanto, ahora mismo la sentencia no es firme. La sentencia ya viene aparte, sí, son 52.000 euros, pero el señor Rosales, como hemos indicado, solicita que esa antigüedad sea reconocida en mayor grado. En cuanto a las declaraciones que realiza el señor Hinojosa, hablando de mí, de mi persona, cuando hace unos años el ayuntamiento procedió a indemnizar a otro trabajador eventual, entonces era plantilla del ayuntamiento, era indefinido, y en aquel momento pues esta persona, fueron los trabajadores los que denuncian al ayuntamiento y el juzgado le da la razón, obliga al ayuntamiento a readmitirlo o indemnizarlo. En aquel momento lo que hizo el equipo de gobierno socialista fue readmitir a uno y indemnizar al otro. Bajo ningún concepto vamos a admitir que se equiparen ambas situaciones. No tiene nada que ver que un eventual se le concedan funciones impropias a su contrato a que a un trabajador que accedió al ayuntamiento por los principios, por un proceso selectivo, con los principios de mérito, capacidad e igualdad, como son las iniciales MGA, accedió por un proceso selectivo, pues se vea en la calle, denuncie y la justicia le dé la razón. Nosotros lo que pedíamos era la readmisión de una persona que había accedido, para empezar no era eventual, y había accedido bajo los principios de mérito, capacidad e igualdad. En igualdad de condiciones al resto de personas que pudieron presentarse a esos procedimientos selectivos. Para esta persona regía el régimen laboral y no el de confianza, como es el caso que nos asiste con el señor Rosales. No ha cambiado, por tanto, ningún criterio a la hora de nosotros decidir indemnizar al señor Rosales. Porque, como sabe, parece mentira que el señor Hinojosa no sepa distinguir lo que es el personal laboral y el personal eventual. Sobre la notificación, me hace gracia que la verdad que se está acostumbrando a huir bastante el señor Hinojosa. Yo creo que al final va a acabar corriendo más que yo. Dice que yo podía haberle notificado que tenía una citación judicial. Lo primero que hay que decirle es que nadie, menos un alcalde, está habilitado para no es notificador judicial. Yo no tenía la notificación y por lo tanto no tenía por qué dársela. Además, había miembros del Partido Socialista que sabían en la tarde del 5 de diciembre que había comisión informativa en el ayuntamiento, que había 2 notificaciones judiciales al señor Hinojosa de la señora Alameda esperándolo. Lo sabían miembros del equipo de gobierno, miembros del anterior equipo de gobierno socialista, sí, miembros del anterior equipo de gobierno socialista. Y en ningún momento ellos hacen nada por transmitírselo a sus compañeros, el señor Hinojosa, a su compañera, la señora Alameda. Sí, eso. Por lo tanto, que ahora diga que yo no le pasé esa notificación, ¿quién soy yo para pasarle esa notificación? El notificador judicial. Evidentemente, vuelvo a reiterar que ambos lo que hicieron fue perderse del mapa. Perderse del mapa. Desde luego, vender humo no vendemos. Parece esto más bien un fuego ocasionado en el Partido Socialista y que son ellos los que van a tener que apagar. En relación también a lo que decía ayer el señor Hinojosa sobre el pleno de presupuestos,
y la RPT, sí me gustaría hacer mención que a las preguntas que nos han hecho se le dará respuesta por escrito, o se le responderá en el pleno, porque si hacen preguntas en el pleno se le responderá en el pleno. Pero aquí es que me hace gracia la estrategia que utiliza el Partido Socialista de callarse en las comisiones formativas, de no presentar propuestas en las comisiones formativas, de no presentar enmiendas al presupuesto, ni de forma verbal ni por escrito, como hacía el Partido Popular cuando ha estado en la oposición tanto y tantos años, que cada pleno de presupuesto hacía sus deberes, estudiaba el presupuesto y presentaba sus enmiendas por escrito. Si fue en comisión, lo presentaba en registro y solicitaba modificaciones al presupuesto y advertía errores en el presupuesto, algunos de los cuales eran corregidos, porque nos estudiábamos el presupuesto. ¿Qué hace ahora el Partido Socialista en la oposición? Se calla a las comisiones, su portavoz no asiste a las comisiones, no sabemos por qué, porque a lo mejor le está esperando otra citación judicial, no presentan propuestas, no hacen apenas preguntas, y ahora llega al pleno y nos presenta una batería de 40 preguntas exigiendo de forma inmediata su respuesta, cuando a muchas de esas preguntas, evidentemente, hay que recurrir a alguna serie de documentación, de técnicas, de expedientes para poder responderlas, y se responderá. A lo largo de la legislatura, el Partido Socialista hasta el día de hoy ha presentado 117 escritos. Están en su derecho, en su pleno derecho de presentar escritos. La ley le ampara lo mismo que nos amparaba a nosotros, acceder a expedientes, hacer preguntas o hacer propuestas. Aquí lo que se echa en falta son las propuestas. Me sobran dedos de la mano para contar las propuestas que ha presentado el Partido Socialista por escrito. Me sobraría. ¿Qué es lo que está haciendo el Partido Socialista? Pues está claramente utilizando una estrategia de castigar al alcalaíno. ¿Cómo? Intentando ralentizar la marcha del ayuntamiento. Y les doy datos. Ha presentado 11 escritos sobre los dichosos iPhone, que parece que les robamos el alma cuando les solicitamos que devolviesen los iPhones de 700 euros cada uno. Están solicitando de la legislatura anterior, incluso hasta el día de hoy, es decir, estamos hablando de una horquilla de 5 años, están solicitando, por ejemplo, el consumo de agua de la legislatura anterior, están solicitando el coste de la eventual ley de órganos de gobierno de la legislatura anterior, están solicitando cuántas licencias de obras menores de la legislatura anterior, año por año, incluso quiere que la averiguemos el plazo medio, desde el año 2015 hasta el año 2019. Están solicitando también todas las acciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad en el mercadillo en la legislatura anterior, todos los gastos de publicidad y propaganda de la legislatura anterior y de la actual, todos los gastos de dieta, locomoción de los últimos 5 años, y algo que nos llama la atención es que nos pidan pues las fichas de inventario de todos los centros escolares y edificios municipales donde se desarrolla la enseñanza. Yo le pregunto aquí al Partido Socialista, ¿dónde estaban ustedes en la legislatura anterior? ¿Qué control tenían de su propia gestión para tener que estar preguntando ahora todo lo que hacían? ¿Esto qué es? Esto no es ni más ni menos que una estrategia de tener entretenido al personal, de tener agobiado al personal para que no pueda desarrollar sus funciones y poner palos en la rueda del desarrollo de Alcalá. Les digo, se les responderá, evidentemente, de hecho se les está respondiendo a todos. Algunas preguntas antes, otras después. Pero les puedo decir, les puedo asegurar que hay empleados municipales que ya nos han transmitido su hartazgo. Sobre todo porque no tiene sentido lo que preguntan. Porque son datos, piden expedientes, piden gestión de la etapa socialista. Nada más y nada menos, gestión de la etapa socialista. ¿Dónde estaban ustedes entonces? ¿A qué se dedicaban? Lógicamente lo que buscan es eso, es paralizar y es entorpecer la labor de gobierno de este partido o de la coalición del Partido Popular de Ciudadanos. En cuanto a la RPT, pues sí queremos advertir que es una RPT valiente, que es una RPT que ha costado trabajo sacarla, que como el presupuesto es una RPT de transición hacia una nueva relación de puestos de trabajo, de una nueva política laboral en la que de una vez por todas pues se cubran algunas necesidades que existen en el ayuntamiento, tanto de dotación de personal en algunas áreas, pues revisión de o sea, que es la valoración de los puestos de trabajo. Hay un trabajo que se hizo en este sentido en la legislatura anterior, en la que el equipo de gobierno socialista se gastó 25.000 euros de todo el alcalaíno, y un trabajo pues, que no sirve para nada, prácticamente, por lo que hemos visto ese trabajo es muy poco aprovechable. De esa relación de puestos de trabajo, de esa política laboral, les recuerdo al señor Hinojosa que contó con el voto favorable de la UGT,
Y a nosotros lo que nos da la impresión con esas amenazas judiciales es que lo que le molesta al Partido Socialista es la política de desprivatizaciones que está llevando la coalición Partido Popular Ciudadanos, como así acordamos en el acuerdo de investidura. Está molestando que recuperemos servicios públicos, como así puso de manifiesto en el Pleno. Le está molestando bastante. El Partido Socialista de Alcalá la Real, el mayor privatizador de la historia de Alcalá, ya les vale. Así se le está yendo la gente de la Ejecutiva, así se le están yendo los concejales. Le molesta que este gobierno avance la estabilización del personal. Le molesta que avance la estabilización del personal. Un objetivo, una promesa electoral que el Partido Socialista dijo y juró y perjuró ante los empleados municipales que iba a proceder a estabilizarlos. En ningún momento llegó a tal fin. Los traicionó. Los traicionó. Este partido y este gobierno se ha comprometido a hacerlo. No me extrañaría que las acciones judiciales que anuncia el Partido Socialista estén encaminadas a parar la estabilización. Es decir, van a evitar por todos los medios que este gobierno logre un objetivo por el que tanta gente en el ayuntamiento ha trabajado, ha peleado, tanto los trabajadores como los agentes sociales. Nunca hubo voluntad de hacer esa estabilización y consolidación del personal, y ahora este gobierno sí la está mostrando y sí la va a realizar. Por mi parte, si quieres añadir algo más. Bueno, pues por nuestra parte damos por finalizada la rueda de prensa. Si queréis hacer algún tipo de pregunta. ¿Qué plazos hay para que se puedan establecer acciones judiciales en las que ellos han dicho que podrían, ¿no?, contra la RPT y demás? ¿Sabéis más o menos los plazos que se pueden manejar en ese sentido? Porque el presupuesto sí que está vigente ya, ¿no? Desde que se publica. ¿O no? No, el presupuesto está publicado en BOP. Ayer se publicaba, sí, ¿no? Y hay un plazo de 15 días de exposición. Ahí se puede hacer delegaciones, yo imagino que la harán. Pero eso es otra, que no la hacen en comisión y las llevan. Si las llevan a alegaciones, pues evidentemente otra piedra, ¿no?, en el camino. Desde luego que las alegaciones entiendo yo que no están pensadas más para la oposición. La oposición tiene su turno en el pleno de presupuestos y en las comisiones informativas, pero vamos, que vaya a presentar alegaciones en el plazo de exposición pública está en su derecho, evidentemente, pero creo que quizá vaya más un poco por la idea de paralizar lo que es la puesta en marcha del presupuesto. En cuanto a la RPT, evidentemente ahora queda pendiente generar la oferta de empleo público. Esa oferta de empleo público pues tendrá que ser revisada por la subdelegación, y ahí pues imagino que también abrirán otro frente judicial, por lo menos otro frente de reclamación administrativa ante la subdelegación, no me extrañaría. Yo quería preguntar, el documento de la RPT, ¿al final se consensuó o no se consensuó con los sindicatos? Sí. ¿Con todos? Unos se abstuvieron y el mayoritario, que fue Sí, UGT, lo votó a favor. Marino dice eso en el comunicado que mandó después de la rueda de prensa, que no estáis afrontando algunas de las promesas electorales. Y en concreto, no sé si me habéis hecho una relación. No has comentado nada de eso y quiero preguntar si quieres contestar. Sí, algo. bueno, ya comenté el otro día en el salón de pleno, ¿no?, la valoración que hicimos Ángel y yo. Sí, aparecen promesas electorales, aparece pues, desde el área de autocaravana, aparece también el punto de encuentro familiar, aparece el aparcamiento del casco histórico, aparece pues relacionado con nuestro compromiso de ampliar las plazas de residencia, aparece una dotación presupuestaria para hacerlo realidad. Por cierto, el contrato lo hemos firmado recientemente, y aparecen bastante más cosas relacionadas, por ejemplo, el observatorio de la Pedriza. Hay una partida contemplada para recuperarlo. El transporte urbano también aparece. Bien, es cierto que hay proyectos de más envergadura que sí les digo que estamos trabajando, pero bien es cierto que hasta que no tengamos atado más o menos el proyecto no lo vamos a hacer público. Hay cosas sobre las que ya estamos trabajando. Por ejemplo, la pista de atletismo, estamos trabajando, estamos viendo. No es fácil colocar en Alcalá una pista de atletismo, no es fácil, se lo puedo garantizar, a no ser que te tengas que ir bastante a las afueras de Alcalá. Hay una partida de asistencias técnicas contemplada en el presupuesto. Esa partida de asistencias técnicas, desde ahí, una partida genérica desde la que
se dotan recursos pues, para estudios de planeamiento urbanístico, que pueden ir encaminados a desarrollar otros proyectos. Estamos trabajando también en la configuración del parque en la zona norte. Es difícil, algo que en 6-7 meses no se puede sacar. Ahora bien, les digo que este año yo creo que a lo largo del año sí podemos sacar algún gran proyecto. Sí es probable que este año salga ya alguno, por lo menos en su fase inicial, y podamos iniciarlo. Respecto al tema de la pista plaza cubierta, es que no me ha quedado muy claro qué es. ¿Techar la pista de la Tejuela o es otra pista diferente? Ahí lo que aparece, bueno, es una decisión que corresponderá al área de deportes, porque a la hora de confeccionar el presupuesto, desde el área de deportes se nos hizo llegar la necesidad de contar con una nueva pista polideportiva cubierta. Pues evidente que la necesidad de espacio es notable. De hecho, el deporte se practica en muchos edificios que no están destinados al deporte, como la Casa de la Juventud, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí se hizo una estimación por parte de oficina técnica de cuál podía ser el emplazamiento, y ahora la ubicación de esa pista tendrá que ser la Concejalía de Deportes la que lo determine. Nosotros sí hemos contemplado lo que sería el proyecto. El Partido Socialista hablaba de la zona norte. Es verdad que ahí dejaron preparados unos anclajes, pero se le olvidó por completo poner los saneamientos. No pusieron los saneamientos. ¿Qué implica eso ahora? Pues eso implica tener que levantar parte de esa pista. Es algo que recae sobre nuestros socios de gobierno, ellos pues que determinen la zona del pueblo, si quieren la zona norte o si quieren la zona sur, donde ubicar esa pista. Y respecto al servicio de notificaciones, creo que salía por lo menos una plaza. ¿Se va a dejar de contar con la empresa que hay ahora o cómo se gestiona eso? Bueno, ahí lógicamente en el momento que aparece una figura del notificador, pues esa figura tendrá que salir dentro de la oferta de empleo público, y lo que sí pretendemos es recuperar ese servicio. ¿Cuándo? No lo sabemos cuándo tenemos disposición, si va a ser en la primera parte del año, en la segunda, pero claro, evidentemente cuando ponemos una plaza de notificación es porque entendemos que ese servicio lo puede prestar el ayuntamiento. Y personal funcionario. Y personal además de plantilla. Nosotros sí lo he dicho muchas veces, me gustaría recalcarlo, dice que el Partido Popular es partido privatizador. Bueno, yo creo que las cosas que hay que privatizar son cosas que por sus dimensiones escapan a la capacidad de gestión de un ayuntamiento, o pueden desbordar en cierta medida la plantilla, o puede ser un servicio de gestión deportiva, o bueno, puede ser entendible que sea privado, o por ejemplo como ocurre con la dependencia, o es un servicio tan complejo pues, que una empresa especializada seguramente lo preste mejor que un ayuntamiento. Eso no quiere decir que hay ayuntamientos que lo presten desde lo particular y lo hagan bien, pero creemos que las privatizaciones están para ese sentido, ¿no? Para cosas que escapan a la capacidad de gestión, o que por sus dimensiones pues, podían dar más trabajo al ayuntamiento de lo que puede asumir. Y en cuanto a la Casa de la Juventud Antigua, ¿qué planes hay? Los planes son evidente que la Casa de la Juventud Antigua pues habrá que o tirarla o reformarla, una de las opciones. Lo que sí está claro es que ya estamos buscando alternativas para sacar a algunas asociaciones o servicios que se prestan allí, no sabemos si de forma definitiva o temporal. ¿Qué se haga con esa casa? Va a depender en buena medida también del criterio de oficina técnica. Es decir, hasta qué punto el edificio es recuperable, si merece más la pena tirarlo, hacer otro, tirarlo y ubicar otro en otro sitio. Y ahora mismo nosotros en el presupuesto sobre la Casa de la Juventud no hemos puesto partida alguna, porque tampoco tenemos claro cuál va a ser el destino, si va a ser la reforma o va a ser el derribo, la construcción de otro, o como algún proyecto que también me consta que el Partido Socialista tenía, era de edificar algo y quedarse con el bajo. En fin, eso son cosas que sabemos que en la legislatura anterior se estuvo moviendo, pero sí le puedo decir que ahora mismo no tenemos claro el destino, si va a ser derribado o va a ser rehabilitado. Lo que sí le digo es que estamos trabajando en posibles ubicaciones para los servicios que se prestan ahí, y ya alguna ubicación sí tenemos más o menos vista dónde iría. ¿Alguna cosa más? Muchas gracias.